Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Germán Valero, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el día de hoy pues vamos a desarrollar lo que es la tarea 3 del desarrollo del aprendizaje de la inteligencia. Yo soy del curso 74 y vamos a iniciar con lo que es las bases biológicas de la inteligencia según el modelo de Jung y Heyer. Entonces ellos postulan que una hipótesis que este se encuentra en los procesos frontoparietales de la inteligencia, lo cual establece las áreas cerebrales más importantes relacionadas con la inteligencia. Se encuentran principalmente pues, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, pero no es el tamaño de estas áreas lo que daría en cuenta lo del coeficiente intelectual de los sujetos, sino más bien la eficiencia con la que deja la información entre estas regiones. Para saber un poco más o contextualizarnos más, vamos a hablar sobre las regiones involucradas que se encuentran en este proceso. Las áreas más comunes, que son la de Brodmann, que son las 6 y las 7, que son la corteza premotora de las regiones involucradas en la inteligencia. Son las áreas de Bronham 6 y 7, corteza premotora frontal, la área 10, la área frontal temporal, la área 18 y 19, corteza visual asociativa, la 21, que es la que se encarga de la circunvalación temporal mediana, el área 32, que es el área del dorso anterior del cíngulo, la 37, que es la circunvalación occipiotemporal lateral, la 39, que es la circulación aguda asociada al heteromodal, la circulación supramarginal de la asociación del heteromodal, la 47, que es la circunvalación triangular, la 46, que es lo de prefrontal dorsal. Muchas de las áreas pues ya aquí anteriormente mencionadas están relacionadas con los procesos como la atención, la memoria y el lenguaje, y todos estos elementos pueden influir sobre los resultados de los test psicométricos, que ya la inteligencia pues parece depender de forma como si estas regiones tuvieran una comunicación continua. El modelo considera que pues, la velocidad y la eficacia de la información enviada entre las regiones de procesos sensoriales y abstractos se elaboran en la corteza supramarginal y el giro angular. La prueba de soluciones, interacción corteza frontal y la selección y división de respuestas, la corteza singular anterior, son las que determinan los niveles de inteligencia que generan el factor G. La sustancia gris del cerebro, somas de las neuronas, corresponden al cerebro procesador de información, y la sustancia blanca, axones, a las vías de comunicación entre las neuronas y entre diversas regiones del encéfalo. Heir nos dice también que mostraron que los valores poseen más sustancia gris y las damas poseen más sustancia blanca, y si los niveles de inteligencia no presentan diferencias entre ambos sexos. Es posible concluir que el coeficiente intelectual depende de las diversas combinaciones posibles de estos dos elementos. Quisiera agregar pues también que el contexto social donde pues se encuentran este tipo de personas influye mucho en el tipo de inteligencia que desarrollan, puesto que ya sabemos que digamos que el sujeto puede tener una inteligencia adquirida, donde pues de acuerdo a las situaciones que se le vayan presentando, pues el sujeto va desarrollando diferentes tipos de inteligencia. Entonces digamos que la inteligencia no solo tiene que ver con factores biológicos, sino que también pues es adquirida con experiencias, como lo mencionamos en los modelos de inteligencias múltiples, que pues es básicamente el modelo de inteligencia que yo escogí cuando hice el punto 1, la pregunta 1 en los foros.
Entonces vamos a entrar ya a lo que son las bases biológicas del aprendizaje, y para comprender las bases biológicas del aprendizaje hay que tomar en cuenta dos hechos fundamentales. Una de estas es la importancia de las características que presentan casi todos los animales superiores, es la capacidad de aprender, que se refiere a las modificaciones a las respuestas de un producto como resultado de las experiencias o de cualquier conducta que se logra de los productos de la acción de del sistema nervioso. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que hay un estímulo y una respuesta de acuerdo a la situación. Entonces el sujeto o el animal aprende las diferentes situaciones que se le presentan constantemente. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, un animal puede aprender a trepar para ir a buscar su alimento y así. Y por ejemplo los seres humanos, con base a los problemas que pues se le vayan presentando, pues va adquiriendo ese conocimiento. Con base en lo anterior, cualquier aprendizaje, cambio de conducta es el resultado de modificaciones del CNN. Toda modificación o funciones del sistema nervioso SN, o sea, sistema nervioso, las modificaciones del sistema nervioso tanto en el aprendizaje como en la memoria potencian los evocados. Se estudia a través de las respuestas eléctricas, potenciales evocados y bioquímicas correlacionadas a asociaciones a procesos de aprendizaje y de memoria y denominan al cerebro encíndido, que nos da pues mucha más información acerca de la forma en que los hemisferios realizan los procesos superiores, que es aprender, integrar, pensar, etc. Los procesos de aprendizaje intervienen en otros factores como la habilidad de la fatiga, la adaptación, la sensibilización, etc., por lo que en 1984 Konorsky retomó la plasticidad conductual, que es la plasticidad que tiene una persona o la capacidad que tiene de aprender y adaptarse a las situaciones que se le presentan. Para ello vamos a hablar de algunos tipos de aprendizaje, que es el condicionamiento operante. Es una forma de aprendizaje de repetición de algunos refuerzos positivos o de estímulos. El aprendizaje cognoscitivo es la relación del condicionamiento clásico y operante, pero también tiene una escuela de procesos internos de las personas o animales, y como los procesos psicológicos intervienen en la adquisición de la información, como la percepción, el aprendizaje, la solución de problemas, etc. El aprendizaje por discernimiento o insight se refiere al momento de la resolución de problemas donde el individuo logra organizar, pensar y analizar la estructura de la acción, donde obtiene un estímulo positivo. El aprendizaje latente, que establece a través de las vivencias que configuran al individuo. El aprendizaje social, que es el modelo reconoce los anteriores tipos de aprendizaje, sino que en sus contextos sociales, que no lo limitan, sino que ocurre de una manera espontánea. La influencia del contexto sociocultural en esto es que está muy ligado al desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas de un individuo, teniendo en cuenta que la interacción social y la riqueza cultural es la que nace, que hace que el individuo sea dependiente de su desarrollo. Sabemos que pues todos los contextos influyen, tanto el contexto individual, o digamos que, por decirlo así, los contextos sistemáticos que se van dando de ahí en adelante, el individual, familiar, la sociedad, los grupos con los que interactúa el sujeto. Todos sabemos que también influye mucho los procesos culturales e históricos de la región donde el individuo convive. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.